Buen día, estudiantes. El tema de esta semana va a ser cuento y novela. Como es un poco extenso, vamos a iniciar únicamente con el cuento. Entonces acá les estoy compartiendo pantalla el cuento. Inicio contándoles que la palabra cuento se deriva del latín computum, que significa en español cómputo. Y es desde allí, desde esta palabra, que adquiere el sentido de enumerar sucesos. Aquí tenemos el concepto de cuento, y dice que es una narración breve, oral o escrita de un suceso, por lo general ficticio, es decir, que solamente está en la imaginación, en la que normalmente se presentan solamente uno o dos personajes principales y un solo ambiente. Por eso es tan corta, porque los personajes son muy pocos. Aquí tenemos los elementos del cuento. Dentro de ellos tenemos a los personajes, la acción y el ambiente. Dentro de los personajes tenemos la clasificación y la caracterización de ellos. Entonces encontramos por clasificación que encontramos personajes principales y personajes secundarios. En la caracterización encontramos personajes estáticos, dinámicos, silueta, así se llama, ahorita les voy a explicar. Espérenme, yo muevo esto para que se pueda ver. Y personajes símbolos. Dentro de la acción tenemos la acción interna y externa, que ahorita les explico, y el ambiente, que es la atmósfera. Entonces acá tenemos ya la definición de la clasificación de los personajes, de lo que les estaba hablando ahorita. Entonces tenemos acá que los personajes son los entes creados por el autor para desarrollar la historia o la acción. Por lo general hay un personaje principal, que es el protagonista, alrededor del cual giran otros de importancia secundaria, que son los personajes secundarios. Entonces en los personajes tenemos esta clasificación, que son estáticos, es decir, que son personajes que permanecen con la misma conducta o carácter desde el principio hasta el final de la historia. Por ejemplo, puede ser un personaje un árbol o puede ser una piedra. Son personajes que nunca se van a mover. La otra clasificación son los personajes dinámicos, que son personajes cambiantes que van modificando su conducta, actitudes e incluso personalidad a lo largo de la historia. El personaje silueta es el personaje que solo se menciona, no interviene directamente en la acción, tiene poca participación. Es como, por ejemplo, sombras que entran y salen rápidamente. Entonces son como personajes silueta, no tiene tanta importancia y ese entraría a ser parte de los personajes secundarios. El otro personaje, la otra clasificación de los personajes son los símbolos, que esos personajes pueden aparecer o no aparecer en la escena, pero sí se mencionan. Por ejemplo, un elemento, un animal o cosa o algún objeto que adquiera personalidad. Listo, entonces acá tenemos en la acción, que es otro elemento del cuento, dice lo que ocurre en el cuento y la acción puede ser. Recuerdan que les había mostrado ahorita en el mapa conceptual que la acción puede ser externa o interna. Entonces es externa cuando pertenece al mundo real que rodea al personaje, y es interna cuando pertenece al mundo interno del personaje. Es decir, cómo se siente el personaje, cómo piensa. Y la acción externa es todo lo que le sucede al personaje, pero alrededor de él. En el ambiente, que es el entorno social, pero es que aquí no puedo ver esto. Ups, no me deja mover esto. Es el entorno social de los elementos del cuento, ya que, como ya les había explicado antes, la narración, ¿recuerdan? Como es, dentro de la narración está el cuento, es decir, que el cuento es una narración.
Al principio les dije que era una narración breve, una narración corta. Y por ser una narración, entonces cuenta con la misma estructura y con los mismos elementos del género narrativo. Es decir, recuerdan que en la narración estaba compuesta o se dividía en tres partes: inicio, nudo y desenlace. En el cuento también tenemos esa misma estructura, solo que cambia un poco el nombre, pero es lo mismo. Entonces, en el cuento, la primera parte es la exposición o introducción, que en la narración equivaldría al inicio, porque introduce la situación básica al presentar al menos un personaje. Entonces, en el cuento, cuando al menos introduce la participación de un personaje, ahí ya estamos hablando de la introducción, del inicio. El clímax, que es la segunda parte del cuento, la segunda estructura, una de las estructuras del cuento, que es el momento culminante, es decir, que es cuando se decide su desenlace, es cuando es como el nudo, cuando en la narración hablamos del nudo de la historia, en el cuento es el clímax. Y el desenlace, que tiene el mismo nombre que en la narración, es cuando ya se resuelve el conflicto, cuando ya se da la solución al problema dentro de la historia. Es decir, que dentro del cuento también se va a resolver ese conflicto y prácticamente o generalmente siempre es al final de la historia. Bueno, como yo les dije al inicio, el tema pensaba hacerlo, explicarles el cuento y novela, pero queda muy largo, entonces lo dividí en dos. Así que este primer video explicativo va a ser solamente del cuento y la primer guía de trabajo también va a ser solamente del cuento. Les voy a mostrar acá la guía de trabajo, les voy a explicar en qué consiste y lo que tienen que hacer dentro de esa guía, que es corta. Entonces decimos que esta es la guía número 3 del cuento. Entonces aquí ya les voy a compartir pantalla para mostrarles el listo. Entonces acá podemos ver, permítanme, yo corro esto. Aquí podemos ver lo que siempre tienen todas las guías, que es este cuadrito donde les muestra el propósito, contenido, en qué consiste el taller. Entonces, el propósito es identificar los elementos y características del cuento y la novela, pero como esta está diseñada solamente del cuento, entonces es más corta. El taller, bueno, ustedes lo van a resolver después de que vean este video donde les explico y les hablo un poco del tema. Ya saben que los medios es a través de Classroom para enviar las fotos del taller resuelto. Quienes tengan la posibilidad de realizarlo en Word, en computador, lo pueden hacer siguiendo esas instrucciones que les doy acá. Y quienes no, lo pueden hacer en el cuaderno con lapicero, por favor, eh, especificando pregunta y respuesta, y toman las fotos derechitas que se vean bien nítidas para que las puedan adjuntar en Classroom. Pues acá tenemos que la primera parte, como les había dicho, es el cuento, porque la segunda parte va a ser la novela. Entonces aquí vamos a empezar ya a producir, es decir, vamos a empezar ya a escribir, vamos a intentar escribir, hacer una producción textual. Entonces acá en el primer punto escribe 3 ideas que pueden ser utilizadas para escribir un cuento de terror. Entonces ustedes van a mencionar aquí 3 ideas para poder, las que ustedes quieran. Eso depende de su imaginación. Van a ser bien creativos para escribir un cuento de terror. ¿Listo? En el segundo punto, elige una de las ideas que escribiste e inventa un título para tu cuento. Entonces, después de que ya hayan escrito las 3 ideas, escogen una de esas, la escriben en el segundo punto y le añaden el título.
basados en esa idea, van a sacar el título del posible cuento. En el tercer punto, escoge los personajes y escribe cuáles serán sus características y comportamientos. Entonces, ustedes acá en este cuadro van a escribir el nombre del personaje principal, el nombre del personaje o de los personajes secundarios y las características de cada uno. Entonces, tienen que describirlo. Es decir, ustedes escogen, van a decir el nombre del personaje principal. Entonces, eh, por decir algo, eh, Martín, Martín Pérez. Entonces, la característica, que es un niño que tiene poderes, que mueve cosas, o es un niño que se comunica con los muertos, lo que ustedes quieran. Recuerden que es para escribir un cuento de terror. ¿Listo? Tienen que escribir todas las características que ustedes le van a poner a ese personaje para poder producir un cuento. Lo mismo con el personaje secundario. En el cuarto punto, entonces vamos a empezar ya a armar el cuento, pero en 3 partes. Entonces, es decir, que acá tenemos la introducción, el clima y el desenlace, que es lo mismo que yo les enseñé a ustedes en el género narrativo, que era inicio, nudo y desenlace. Entonces, en la introducción, recuerden que en la introducción, ¿qué hacen? Presentan al personaje, ¿cierto? En el clímax, ahí es donde donde ustedes van a explicar o van a decir de qué es lo que se trata, qué pasa con esos personajes o qué les pasa a esos personajes, si les pasa algo bueno, si les pasa algo malo. Y en el desenlace es qué pasa en la historia para poder darle solución al problema que surge acá. ¿Listo? Entonces, una vez ustedes tengan esas 3 partes ya listas, vamos a pasar a la quinta. Entonces aquí simplemente es escribir el escenario, es decir, en dónde se desarrolla la historia. Entonces, mi cuento ocurre, o mi historia ocurre en un pueblo muy alejado, donde vivían solamente 5 familias. eh, no sé, ustedes pueden poner las ideas que ustedes quieran. Eso de acuerdo a lo que ustedes, a todos los elementos que ustedes le han puesto a su cuento. Y el último punto es coger todas las ideas que ya hicieron acá anteriormente y plasmarlas en el último, en este puntico. Espera que se me descuadra aquí. Acá, entonces, desarrolla tu cuento de terror. En tu cuaderno escribe el título. Recuerdan que el título se había dado acá arriba en el segundo. Entonces, ustedes regresan al segundo, buscan el título que ustedes le pusieron acá y lo escriben en el cuaderno. ¿Listo? Luego van a tomar cada una de estas 3 partes y las van a unir. Entonces, toma la introducción, la une, la conecta con el clímax, que es el nudo, y también la conecta con el desenlace, que es el final. ¿Listo? Para que quede, ya el cuento no va a quedar como si fueran 3 partes aparte, sino que ya se le va a dar la forma al cuento, como una narración. Recuerden que el cuento es una narración corta, por eso solamente ustedes lo van a hacer con un solo personaje principal, pero pueden agregarle 2 o 3 personajes secundarios. Si quieren agregar solamente un personaje secundario, lo pueden hacer. ¿Listo? Máximo 3 personajes secundarios. Bueno, listo, niños. Entonces, esa es la tarea de esta semana. Tienen plazo hasta el 4 de septiembre, que es el domingo, hasta las 11:59 de la noche para resolver el trabajo, el taller. Bueno, chicos, entonces no es más. Recuerden que las dudas las resuelvo por Classroom. ¿Listo? Me han enviado muchos correos y muchos mensajes
estoy en esas, revisando y calificando. Sé que no he resuelto, no he respondido muchos porque son demasiados los que tengo ahí acumulados, porque hay muchos estudiantes que no entregan a tiempo, entonces entregan y estoy calificando todavía talleres de hace muchas semanas. Listo, entonces por favor un poquito de paciencia, pero todos los talleres los voy a revisar y a calificar. Bueno, que estén muy bien, niños, y nos estamos comunicando por clase. Listo.